Hola Scorpio, bienvenidísimo a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar haciendo tu horóscopo semanal y pues vamos a ver cómo está la energía, el dinero, el trabajo, el amor y por supuesto al finalizar tu limpieza energética diaria que debe ser como el baño. Bueno, te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para que apoyes nuestro refugio animal y además para que así nunca te pierdas los mensajes que con muchísimo amor hacemos para ti. Voy a correr un poquito la cámara. Bueno, hoy el arcángel Ariel te dice: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira que es un mensaje bien bonito, bien importante y que en este momento de la vida te está diciendo, analiza si de verdad eres feliz allí en ese trabajo que tienes o si solamente estás allí porque te da miedo la escasez. Bueno, quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: soy abundancia, porque cuando tú comienzas día a día a hacer estos decretos, estas afirmaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y de esa manera todo comienza a fluir diferente, ¿ok? Entonces decreta esto: soy abundancia, ¿sí? No vamos a hablar desde la escasez, sino desde la abundancia. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que vaya contigo, si algo no va solo suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Esta semana me dice: mantente haciendo las cosas de la manera correcta. También para otros les dice: si tú te comprometiste a hacer algo, te comprometiste con alguien o te comprometiste en cierta cosa contigo mismo, cúmplelo. Cúmplelo porque eso, además de evitarte problemas, siento que te va a dar cierta protección frente a alguna situación. Específicamente no podría decirte sobre qué, porque esta lectura es muy general, pero me dice: cumple un compromiso y te vas a ahorrar un problema. No sé específicamente de qué, pero sí, pórtate bien y vas a ver que eso te va a dar el poder de, de estar tranquilo como en medio de una situación que se avecina, algo así. Veamos qué más nos quiere decir. Números de la suerte estos días: el primero, el 78, el número 24 y el número 9. Recuerda que estos números puedes utilizarlos en, ¿cómo te diré yo?, en los juegos de azar y también en los códigos angelicales. Ok. Te conviene muchísimo un viaje o un cambio de trabajo. Sí. Te conviene, y si es como con amigos, en equipo, estaría mucho mejor. Pero si no, vete tú solo. ¿Sí? Este viaje siento que te va a dar una perspectiva. Lo necesitas. Veo que algunos de ustedes quieren comenzar de cero en otro lugar. Y de verdad que sus guías espirituales en este momento les están diciendo sí. Sí, tienes luz verde de parte del universo. Súper acertada la decisión de iniciar en otro lugar, de iniciar, de comenzar de cero,
de conocer otras culturas, de empezar en algo totalmente diferente de pronto a lo que tú has estudiado. Que no te detenga el temor y que tampoco te detenga el que dirán. Lógicamente al principio lo desconocido pues siempre te va a dar un poquito de miedo, pero no, pues no es como razón para que tú puedas o debas detenerte ante un viaje que sé que quieres hacer. Veo que dejas muchas cosas atrás, ¿sí? Sobre todo personas y situaciones conflictivas, ¿sí? Por las espadas que están quedando atrás. Entonces veo que cambias de dirección tu vida, cambias de dirección tu rumbo. Sé obstinado con este viaje. O sea, lo que te estaba diciendo, no permitas que ningún obstáculo, que ningún apego emocional. Recuerda, dicen en mi país, la suerte del gavilán no es la misma del garrapatero. Entonces yo te veo a ti que pese a cualquier cosa que te vayan a decir, tú vas a tomar la determinación de irte, y la verdad que es la mejor decisión que tú vas a poder tomar por ti, por tus sueños y por tus metas. Eso comienza a decidirlo desde esta semana, o hazlo esta semana, comienza a prepararlo. Veamos qué te quieren decir en el amor, y recuerda que esta parte de la lectura es general. Si quieres una donde se separen solteros y conexiones, ve al especial amor del finalizar el video, o puedes ir a la lista directamente. Bueno, esta carta de acá te dice ve más despacio, ¿sí? Ve más despacio, con calma. Sí, no tienes por qué acelerarte. Cuando nosotros comenzamos a acelerarnos o acelerar los procesos en las relaciones o en cualquier cosa en nuestra vida, lo que estamos demostrando es miedo, temor e inseguridad a perder eso, ¿sí? Bien sea a perder una persona, a perder un trabajo, una oportunidad, un dinero. Pero aquí te están diciendo, en el amor hay que ir más despacio, hay que ir con calma. Hay que ir dando pasos lentos pero seguros que nos permitan tener como la certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Mira que en este momento canalizo que ustedes, algunos de ustedes, claro está no todos, tienen problemas para volver a confiar, ¿sí? Y la clave está precisamente en eso, en darnos la oportunidad de ir despacio. Eso te va a brindar seguridad, eso te va a brindar tranquilidad y te va a brindar la posibilidad de realmente conectar desde la seguridad, desde la confianza y no desde el temor. Veamos qué más nos quiere decir el tarot. Sí, mira, es la otra persona. Yo siento que hay alguien que quiere llevar las cosas rápido, o que te sientes como presionado, o que ya viviste esta relación donde todo fue volando, fue corriendo. Porque este 8 de varas es una carta de agilidad que se contrapone a lo que el oráculo te venía diciendo. Entonces recuerda que del afán no quedó sino el cansancio y las decepciones, y que es momento de comenzar a tener algo mejor. Veo que la suerte comienza a llegar en el amor y a una relación. Y la carta de la estrella también es una carta que nos habla acerca de situaciones que se aclaran, de cosas que comienzan a tener luz, ¿sí? A tener dirección, a tener una perspectiva más brillante, ¿sí? Entonces mira que veo que bajarle un poquito a la velocidad de esta relación va a permitir que las cosas florezcan más. Mira que hay una persona que de verdad tiene como la intención de que las cosas fluyan entre ustedes dos. Veo que es una oportunidad prometedora
la que hay o va a llegar a tu vida, siempre y cuando tú tomes las cosas con calma, siempre y cuando no te aceleres. Entonces eso es lo que te mandan a decir para estos días, que lleves las cosas con calma con alguien que está en tu vida o que vas a conocer, y que de esa manera las cosas sí van a salir bien. ¿Es la persona correcta? Puede ser, pero quizá todo esté como muy acelerado y esto podría echar a perder las cosas. Veamos de qué letras y qué signo podría ser y qué más te dice el oráculo. El maestro ascendido Krishna de la devoción te dice: confía en tu guía espiritual. Tu compromiso ha sido reconocido. Eres amado incondicionalmente. Veamos de qué signos podría ser esta persona. Recuerda al finalizar quedarte en nuestra limpieza energética, que es solo dejar correr el video hasta el final, y mientras tanto suscríbete y déjanos un like. Mira, esta persona puede ser un Sagi, un Libra, un Acuario, un Piscis o un Escorpio. Veamos qué letras podría tener en su nombre. Fíjate que esta persona puede tener una M, una P, una K, una C o una G. Uy, una V se salió. Esta letra puede estar al inicio, al comienzo o al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Y te aconsejo al finalizar complementar tu lectura con tu ascendente, y si no le conoces, escuchar Leo. Ya iniciamos tu limpieza energética, así que quédate hasta el final. Bendecido y maravilloso julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración, cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación será realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia, declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal. ¿Sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de, di tu nombre completo, está totalmente resguardada
por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal, suscríbete y déjanos un like.